Buenas, estamos en el práctico 8. En este práctico vamos a trabajar con lo que es funciones implícitas. Es quizás uno de los prácticos más difíciles de la primera parte, porque entramos lo que es concepto de función implícita. Si no es de lo más difícil, es de lo más largo. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1, que nos dice, en cada una de las siguientes ecuaciones establezcan las condiciones de Cauchy para que definan y las funciones derivables de x y calcule la derivada de y con respecto a x. Y 2y las funciones derivables de y calcule de x de y. Particularmente vamos a hacer el ejercicio A. Entonces, bien, vamos a ver paso a paso qué entendemos primero por una función implícita. Hasta ahora hemos visto todo lo que hemos visto en esta materia eran funciones explícitas, en donde la variable dependiente está explícitamente despejada y en términos de las variables independientes. Por ejemplo, la y en función de x, la y en función, bueno, también de x, o una z en función de x de y. Bien, también podían ser funciones de n variables y también podían ser los casos de funciones compuestas, bien, o sea, perdón, funciones de cálculo vectorial, bien, o sea, eh, también se pueden definir como funciones explícitas porque digamos, cada argumento de la función, cada elemento de la función vectorial era una función explícita, una función, que hemos dicho, una variable dependiente está explícitamente despejada de las variables independientes. Ahora, ustedes ya vieron algo de esto de análisis 1, tenemos las funciones implícitas en donde la variable dependiente está definida dentro de una ecuación junto a las variables independientes. Como lo tenemos en este caso de acá, como tenemos el caso de acá, o inclusive como estamos en el análisis 2, en más de una variable. Bien, teniendo en cuenta, o sea, lo importante es que las funciones implícitas se definen por una ecuación igual a 0. Bien, una f de x igual a 0, donde o la x o la y es una función dependiente de la otra. O también puede pasar en más de una variable donde tenemos una de las tres es la dependiente y las otras dos son las independientes. Pero fíjense que siempre tenemos una expresión del tipo f de x igual a 0 o f de x igual a 0. Ahora, ¿qué es lo importante? Que no toda ecuación del tipo f de x igual a 0 o f de x igual a 0 o f de x, n variables, no importa, igual a 0 definen implícitamente a una de las variables como son las restantes. Es decir, no necesariamente porque sea así es una función implícita de una variable con respecto a la otra. Por ejemplo, podría ser que esta definición de esta función, o por ejemplo algo que está acá, define implícitamente a y como función de x, pero no a x como función de y. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir. ¿Cuándo ocurre que digamos, que una función de este tipo, una ecuación, perdón, de este tipo, define implícitamente a una variable como variable dependiente de las otras? Es cuando cumple las condiciones de Cauchy. Las condiciones de Cauchy son estas que están acá, que ya vamos a ver más detalle. Ahora, antes de ver las ecuaciones de Cauchy tenemos este diagrama de acá que nos da una idea de lo que vamos a ver en este práctico. Tenemos funciones implícitas definidas por una ecuación, que es lo primero que vamos a ver. Una ecuación es lo que vimos acá, esto que está acá. Una f igual a 0, algo de acá, por ejemplo. Puede estar definida así, o de más de una variable, como este caso de acá. Un ejemplo sería este. Esos son un tipo de ecuación de funciones implícitas, pero después vamos a ver más adelante que hay funciones implícitas definidas no por una ecuación, sino por un sistema de ecuaciones. Entonces eso va a ir complicando cada vez más. Entonces, por eso es importante que este práctico va aumentando la dificultad cada uno de los ejercicios y se va haciendo cada vez más complejo. Entonces, pues vamos paso a paso y sí es importante que este práctico esté atento porque este práctico es muy importante en los siguientes prácticos empieza a entrar en juego, digamos. Y usamos todo lo que hemos visto hasta ahora y lo empezamos a aplicar muy fuertemente acá. Bien, veamos las condiciones de Cauchy. Las condiciones de Cauchy tenemos, primero vamos a ver la del caso de una variable independiente. Funciones implícitas definidas por una ecuación
de una variable independiente porque fíjense que nuestro ejercicio en el 1 son funciones definidas de una variable independiente. Una es la dependiente y la otra independiente. ¿Cuál es cuál? No está definido. Por ejemplo, acá digo, pero fíjense, solamente aparecen dos variables, aparecen la y y la x, no aparece una z ni otra variable, es una sola función, una función implícita definida por una sola ecuación y de una variable independiente. Entonces tenemos una ecuación de este tipo, como la del 1a, nos asegura la existencia de una función implícita y igual a f de x, o sea que la variable y dependiente es la y en función de x, en el entorno del punto, un punto, por las condiciones del teorema de Cauchy. ¿Cuáles son? Que cuando evaluamos en ese punto a nuestra ecuación nos da 0, o sea, verifica la ecuación. Que además la derivada de esta función con respecto a x y con respecto a y, o sea, de las dos variables, tanto la dependiente como la independiente, y la función tienen que ser continuas en el entorno del punto, y que además la derivada de f con respecto a y, cuando la evalúa en el punto, tiene que ser distinto el entorno del punto. Entonces, si ocurre eso, podemos asegurar que la función f de xy igual a 0 este, es una, digamos, es una función implícita de y igual a f de x. O sea, la y está implícitamente definida acá en esta ecuación y es función de x. Se cumplen estas tres condiciones. Ahora, obviamente que no estamos en el análisis 1, donde siempre la y era la dependiente y la x la independiente. Puede pasar que la que sea dependiente sea la x, que sea función de y. Las condiciones de Cauchy para ese caso son muy parecidas. Tenemos que en el punto sea igual a 0, que sus derivadas sean continuas, pero ahora que la derivada de f con respecto a x sea distinta de 0. Si eso ocurre, la ecuación que tenemos acá define implícitamente a la función x como función de y. O sea, la variable dependiente va a ser x y la independiente va a ser y. Bien, entonces ese es el teorema que nos asegura digamos, este, que nos define, o sea, nos asegura que esa ecuación define implícitamente una función, digamos, define una función implícita en el entorno de un punto. Entonces, eso es lo primero que nos piden en nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos está pidiendo acá que cada uno establezcamos condición de Cauchy para, fíjense, en este caso, el primero nos pide para que y sea función de x, y este otro caso para que x sea función de y. Bien, esas son las dos cosas, los dos ítems que nos está dando. Luego nos piden que calculemos la derivada. Eso ya lo vemos más adelante. Primero veamos las condiciones de Cauchy. ¿Okay? Es importante, quiero que estemos atentos a las condiciones de Cauchy. Entonces vamos al ejercicio. Tenemos el 1a que está ahí. Entonces ahora tenemos que establecer nuestra ecuación. Así como está, no es la ecuación. ¿Qué que tenemos que llegar? A una expresión del tipo f de xy igual a 0. Es decir, acá lo que tengo que hacer es pasar restando el arco tangente. Bien, entonces nos va a quedar logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado menos arco tangente de x por y igual a 0. Y ahí ya llegamos a nuestra expresión que queríamos. Esto de acá es esto. Ahí tenemos la ecuación que podría definir implícitamente, estamos en el apartado y, podría definir implícitamente a y como función de x. Eso es lo que queremos ver. Entonces tenemos que ver las condiciones de Cauchy.
Para poder definir, o sea, lo que te pide este ejercicio, básicamente acá, las condiciones de Cauchy, para poder establecer condiciones de Cauchy necesitamos un punto, ¿bien? Entonces vamos a elegir a un punto nosotros. Tenemos libertad de elegir un punto. Yo voy a elegir este, un punto, digamos, que haga 0 esto de acá. Veamos. Un punto que haga 0 esto. Un punto que haga 0 eso es el punto 0, 1. Fíjense, logaritmo neperiano de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado menos arco tangente de 0 por 1. Esto me queda logaritmo neperiano de 1 menos arco tangente de 0. Logaritmo neperiano de 1 es 0, arco tangente de 0 es 0 y esto es 0. Entonces verifico la ecuación. Ese punto verifica la ecuación. Entonces uno tiene que elegir un punto que verifique esa ecuación. ¿Bien? Tengo que elegir. Tenemos libertad de elegir cualquier punto, pero tiene que ser un punto que específicamente verifique esa ecuación. Con eso, con ese punto, vamos a trabajar y aplicar las condiciones de Cauchy y ver si ocurre. Entonces la primera condición de Cauchy era algo que acabamos de hacer, es decir, que f de x0 y 0 es igual a 0. Eso lo acabamos de verificar ahí. Es decir, f de 0, 1 es 0. Por esto que está acá. Ahí lo calculamos. Entonces ya cumplimos la primera condición que le llamamos a la condición de Cauchy. Bien, ya tenemos la primera. En el punto P01 se verifica esto. Ahora, vamos a ver ahora el tema de continuidad. Primero vamos a ver el dominio de nuestra función f. Nuestra función f está formado por un logaritmo neperiano, donde nos pide que se vuelve verde. O sea, tiene un logaritmo neperiano de algo, entonces ese algo tiene que ser mayor que 0, y ese algo es x cuadrado más y cuadrado. Y además tenemos que el arco tangente, no tiene ninguna limitación, podemos poner cualquier cosa adentro. Entonces este argumento pueden ser, o sea, x por y puede ser cualquier real. Cualquier número que yo meta acá adentro no va a pasar nada. Pero mi logaritmo neperiano sí tiene que ser que mi argumento x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor que 0. Ahora, si vemos bien esto, nunca va a ser menor que 0, porque son dos números al cuadrado sumados, siempre es un número positivo. Lo que sí puede pasar es que si x vale 0 y y vale 0, no exista el logaritmo neperiano. Entonces, el único punto que no podemos usar va a ser el punto 0, 0, porque fíjense que si yo obtengo menos 1, entonces hace positivo, entonces siempre va a ser mayor que 0, o cualquier número negativo, entonces siempre va a ser mayor que 0. Esto no me genera ninguna restricción, lo único que me genera problema al logaritmo neperiano es el punto 0, 0. Entonces el dominio de la ecuación de la función f grande son los r cuadrados menos el punto 0, 0. ¿Por qué vimos eso? Porque podemos asegurar, por teorema de continuidad, que f es continua en su dominio. ¿Por qué? Por teorema de continuidad, esto es una función logaritmo, el logaritmo se continúa en su dominio, la cotangente es dominio en su dominio, etcétera. Entonces, básicamente es por eso. Ahora tenemos que encontrar la f de x y la f de y.
la f de x se encuentra la derivada de f grande con respecto a x. Para eso vamos a derivar. Vamos a hacer la siguiente hoja porque esto va a ocupar mucho espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la cosa ahí. Ahora sí. La derivada de la f grande, justo, llevamos de vuelta a la f grande. La f grande nos queda no habíamos dicho logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado menos arco tangente de x por y, todo igual a 0. Bien, entonces derivamos ahora la f de x y nos queda la derivada de f con respecto a x, nos queda la derivada del logaritmo es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, con la derivada del argumento que es 2x, menos la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x, el argumento al cuadrado, con la derivada del argumento nos queda y. Es decir, esto nos queda 2x entonces esa es la que da la f de x. La f de x, fíjense. Bueno, calculamos la f de y y ya después vemos las continuidades en torno al punto. La f de y, si la calculan, no la voy a calcular, les va a quedar 2 por y sobre x cuadrado más y cuadrado menos x sobre 1 más x cuadrado por y cuadrado. Bien, entonces tenemos las dos derivadas calculadas. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿estas funciones son continuas en el entorno? El punto P0 que era 0, 1. Y veamos, esto que tenemos acá, la única forma que... Esto, fíjense, en el dominio de esto es R, porque esto nunca... no, perdón, es lo real R cuadrado menos el punto 0, 0 de vuelta, porque esto se va a hacer 0 solo si vale 0 y 0, nunca más va a ser 0. Y esto nunca se puede restar porque esto siempre es positivo. Entonces, como esto siempre es positivo, nunca puedo restar, entonces nunca se va a hacer 0. Y esto solamente se va a hacer 0 si vale punto 0, 0. Entonces el dominio de fx es 2r cuadrado menos de vuelta el punto 0, 0. Y de igual forma, el dominio de fi es r cuadrado menos el punto 0, 0. Entonces, con esas dos cosas podemos asegurar que el apartado B de la condición de Cauchy, la condición B es que f de x y f de y es continua en el entorno de nuestro punto. Entonces ya con eso podemos pasar al apartado C y evaluar apartado C de nuestra condición de Cauchy que nos decía, si vemos la teoría, nos decía que la derivada de f con respecto a y evaluada en el punto tiene que ser distinta de 0. Entonces, lo que hacemos es en el punto y en el entorno del punto, ¿bien? Entonces, la f de y en 0, 1 nos va a quedar. ¿Qué tenemos? Tenemos 2 por 1 dividido 0 al cuadrado más 1 al cuadrado menos, y acá tenemos 0 sobre 1 más
perdón, 0 al cuadrado por 1 al cuadrado. Esto nos queda 2 por 1, 2, dividido 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1, menos, y acá nos queda 0 dividido 1, es decir, nos queda en total 2. Entonces, vemos que acá es distinto de 0. En el punto, y fíjense en que cualquier punto cercano a 0, 1 también va a ser distinto de 0, porque la única forma que sea 0 es que el i, bueno, en realidad que f, se podría, hay puntos donde esto se hace 0, pero, creo, no sé, pero no es trivial, digamos, y no es el entorno del punto. Ahora se cumplen las tres condiciones. Entonces podemos decir que f de xy igual a 0 define implícitamente a x como f de y. Perdón, a y, estamos en a y como función de x, porque verificamos esto de acá. En el entorno de PC. Entonces ya tenemos lo que nos pedía el ejercicio, que las veamos las condiciones de Cauchy en el entorno de un punto y veamos la, si se cumplían las condiciones. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco lo que nos dice el teorema, que lo importante es que si se cumplen las condiciones de Cauchy, o sea, tenemos que la f de x igual a 0 define implícitamente a una y en función de x, en torno al punto P0. Tenemos que la derivada de y con respecto a x en el punto es menos la derivada de f con respecto a x en el punto P dividido la derivada de f con respecto a y en el punto P. Entonces el ejercicio nos está pidiendo que encontramos de y de x, o sea, genérico. Entonces vamos a encontrar lo genérico. Pero acuérdense de este teorema y la función que vamos a el teorema que usar va a ser este. Acuérdense que siempre, como ayuda a memoria, cuando me pongo la derivada de y con respecto a x, el que va al denominador va a ser lo que está en el numerador acá. O sea, a la f la tengo que derivar con respecto a y en el numerador, y perdón, en el denominador, y en el numerador tengo que derivar con respecto a la variable que está abajo a mi f grande. Entonces ya cumplimos las tres condiciones, vamos a encontrar la f. No tenía que haber borrado eso, no borremos todo esto porque lo necesitamos. Entonces vamos a encontrar la derivada que nos pide el ejercicio, la derivada de y con respecto a x. Como dijimos, esto es igual a menos la f de x sobre la f de y. Entonces lo que vamos a hacer es escribir literalmente lo que está ahí. Menos, y ahora ponemos, entonces la f de x es esto que está acá, 2x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y sobre 1 más x cuadrado por y cuadrado sobre 2y sobre x cuadrado más y cuadrado menos x sobre 1 más x cuadrado por y cuadrado. Si esto trabajan un poco, van a llegar a que esto igual a menos x cuadrado por y menos 2x cubo por y cuadrado menos 2x más y cubo sobre x cubo menos 2x cuadrado por y cubo más x por y menos 2y. Bien,
X por y cuadrado. Perdón. Bien, entonces así les va a quedar la derivada de f, la derivada de y con respecto a x. Ahora ustedes dirán, bueno, esto, pero yo en análisis 1 vi otra forma de derivar función implícita. Sí, sí vieron, y es totalmente válida y se puede implementar. Es decir, pueden derivar esto que está acá, tal como ustedes conocían. El problema, eh, lo podemos hacer, va a ser muy largo en realidad, pero digamos, se puede hacer. Porque digamos hay que hacer regla del producto, un montón de cosas acá. Porque tengo una función que es x, y esta es una función también. Puede ser derivamos implícitamente esto, a la y hacemos la derivada de y con y prima y así. O sea, fíjense en que lo que tiene bueno este teorema es que se vuelve más mecánica la derivada implícita. Es simplemente la derivada de f con respecto a y chao. Y llego. En cambio, la otra que ustedes ven en análisis 1 tenían que derivar como conocían e ir viendo acá. O sea, por ejemplo, este tipo de funciones que son más complejas se hace más difícil porque tienen que un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, el logaritmo neperiano le va a quedar uno sobre y cuadrado, después tienen que quedarle, bueno, no va a tan complejo en realidad. A ver, intentemos hacer. Le va a quedar, o sea, forma tradicional, forma de análisis matemático 1, era, hacia derivaban esto, entonces le quedaba 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por, y ahora le quedaba, derivaban el argumento, le queda 2x más 2y por y prima, menos, derivan el arco tangente, le queda arco tangente, perdón, 1 más 1 más x por y al cuadrado, y ahora sí, regla de la cadena, regla del producto, perdón, le queda y más x por y prima igual a 0. Y luego tenían que despejar la y prima de acá, ¿bien? Cuando despejaban la y prima, van a llegar a esta expresión, ¿bien? Pero digamos, esa es la forma que ustedes la hacían en análisis 1. Ahora en análisis 2 tenemos el teorema este que nos ayuda a encontrar. Y además generaliza ya cuando vemos casos más complejos a más casos, ¿bien? O sea, el teorema se empieza a implementar para situaciones más complejas. Nos queda por después ver en este mismo ejercicio el apartado 2i, el cual nos dice si tenemos que a esta función f grande define en el punto, define la otra pregunta que nos hace es si tenemos que y es una, perdón, la x es función de y. Para eso tenemos que ver las condiciones de Cauchy para ese caso. Las condiciones de Cauchy, las primeras dos condiciones son las mismas, es decir, para el punto P0, que sea igual a 0 en el punto, que sean continuas sus derivadas, las derivadas de f, la f de y, la f sean continuas en el punto, pero ahora lo que va a cambiar va a ser esta parte, porque ahora nos va a pedir que la f en el apartado, o sea, la a y b igual a y del anterior, o sea, estos son y de anterior. El apartado C, la condición C nos pide que la f de x en el punto 0,1 sea distinto de 0. Y lo verifiquemos. La f de x, habíamos visto anteriormente, teníamos que era esto que está acá. Entonces, a ver si lo puedo cortar. Así nomás y después lo borramos. Bien, la f de x evaluada en el punto 0,1 va a quedar 2 por 0 sobre 0 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 más 0 al cuadrado por 1 al cuadrado. Entonces nos queda 0 menos, y esto nos queda 1 sobre 1, esto nos queda menos 1. Es distinto de 0,
entonces también define implícitamente una función implícita. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Es que f de xy igual a 0 define implícitamente a x como función de y como condición de y. Bien, o sea, no solo, fíjense, en este caso particular, no en todos los casos va a ocurrir, para el punto P0, la ecuación que estamos viendo acá, define implícitamente a y como función de x y a su vez también define como a la x como función de y. No siempre es, digamos, no siempre se da los dos casos, bien, o todos los casos, bien, eso tenés atento. Ahora, el teorema para este caso nos dice que la derivada de x, entonces lo que tengo que calcular ahora, lo siguiente es que nos pide la derivada de x con respecto a y, a la variable independiente. En este caso es menos la derivada de f de y sobre la f de x. Y hacen lo mismo que en el caso anterior, se reemplazan, pero lo trabajan un poco y bueno, en realidad ya la saben, simplemente invierte lo que calcularon la anterior vez y esto le va a quedar x cubo menos 2x cuadrado por y cubo más x por y al cuadrado menos 2 por y, todo dividido x cuadrado por y menos 2x cubo por y cuadrado menos 2x más y cubo. Bien, entonces así calculan la derivada de x con respecto a y. Entonces, en este ejercicio vimos cómo se resuelve el caso de función implícita dado por una ecuación con una sola variable independiente. Ahora, en los siguientes ejercicios vamos a ir complicando lo demás con los diferentes casos que vimos. Acuérdense que no solamente estaba que este es el mismo que vimos en análisis 1, nada más que con un teorema ahora que es mucho más concreto y fácil de calcular. Nada más que hay que verificar que se cumplan estas condiciones. Sino que vamos a ver ya cuando aparezcan más de una variable independiente. Y después aparezcan más de una ecuación. Y pues sistemas de ecuación.